Saludos a toda la comunidad de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana y a todas las personas que nos ven. Sean bienvenidos a Charlando Normal, Un podcast de educación e investigación. Este es un espacio para dialogar y reflexionar con diferentes actores sobre el ambiente educativo. Mi nombre es Amairani Montoya, estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. ¿Y mi compañero? Mi nombre es Efren Álvarez, estudiante de la licenciatura en Educación Física. En este primer episodio tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial por su visión, por su liderazgo y por su compromiso con la educación y los docentes. Nos referimos al licenciado Jesús Ortiz Figueroa, director fundador de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Para conocer un poco más sobre nuestro invitado, vamos a destacar algunos aspectos de su trayectoria. Cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM, egresando en el año de 1971. Tiene un máster en Derecho Constitucional por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Fue director del Centro de Investigaciones Históricas de UABC. También fue director fundador del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Fue docente en la Escuela de Humanidades y en la Facultad de Derecho de UABC. Y por supuesto, director y fundador de nuestra Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Miembro del primer cuerpo académico de investigación educativa de escuelas normales de Baja California. Así como ponente en diversos congresos estatales, nacionales e internacionales y autor de diversos artículos y publicaciones sobre historia y educación. Sin más preámbulo, los invitamos a que nos acompañen en esta conversación para que conozcamos sobre su historia, visión y experiencia. Este es el capítulo 1 de Charlando Normal. Un podcast de educación e investigación. Comenzamos. Licenciado, un gusto tenerlo aquí. El gusto es mío. Espero que esté cómodo. Así que vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Es sobre la fundación de la escuela. Quiero que me platique, ahora sí que entre más específico que se pueda, ¿cuál fue el momento en su vida en el que usted dijo: en Tijuana se tiene que hacer una escuela normal? Platíqueme. Pues cuando me di cuenta de que había escasez de maestros, de que los grupos en las escuelas eran de 40 alumnos, no cabían en las aulas, y pues los maestros venían de fuera, venían de Mexicali, fundamentalmente de Mexicali, pero venían de todo el país y de Ensenada, de San Quintín. Y entonces se querían regresar y de hecho lograban su cambio. Los que eran de Mexicali, que eran la mayoría, pues se regresaban a Mexicali. Y los que eran de San Quintín, pues también a veces, o de Ensenada, porque ya tenían su familia, ya tenían todo. Y las escuelas de Tijuana siempre eran escasas en maestros, además del fenómeno migratorio. Es decir, en Tijuana siempre están llegando niños. Entonces siempre van a hacer falta escuelas y siempre van a hacer falta maestros. Y lo curioso es que mientras en Mexicali había 8 normales, una en Ensenada y una en San Quintín, en Tijuana, que es la ciudad más importante de Baja California, la más numerosa, pues no había ninguna escuela normal pública. Había algunas privadas, pero pues estas son prohibitivas para la gente que no tiene dinero, porque son muy caras. Entonces, al tomar conciencia de ello, dije, no, pues Tijuana urge en Tijuana una normal. Pues la verdad considero que tuvo muy buen ojo para decir el momento exacto de: hace falta la escuela, hay que crearla, y también hay que tener como la visión, ¿no?, para decidir y buscar la manera de que se creara la escuela. Sí, o sea, definitivamente todo proyecto, yo he dicho en alguna ocasión, es un sueño al que le pones fecha. Cuando ya le pones fecha, entonces el sueño empieza a hacerse realidad. Y pues lo primero que debes tener claro es el objetivo que quieres
y por qué. Y entonces, cuando te das cuenta de ello, empiezas a ver cómo vas a aterrizar ese sueño, cómo vas a lograrlo. Y bueno, se va abriendo el camino. Es como cuando vas en la carretera o cuando vas a alguna excursión, pues vas viendo lo que está, lo inmediato, lo lejano, pues no lo ves con precisión, pero no hay que preocuparse por lo lejano, hay que ocuparse en lo próximo y ir resolviendo los problemas que se te van presentando. Y claro, hay que tener mucho optimismo, eso es fe, mucha fe, porque una persona que tiene fe, pues tiene optimismo, tiene alegría porque ya está viendo, tiene esperanza, ya está viendo lo que va a pasar, qué hermoso que suceda. Entonces está anclado en esa esperanza, y con esa fe y esa esperanza y con mucho amor, pues claro que vas a llegar al objetivo. Bien, quisiéramos saber cuáles fueron esos principales retos, desafíos que tuvo al momento de fundar esta escuela. Muy bien, pues el principal desafío es ¿con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces hay que dar respuesta a esas preguntas. No teníamos nada. Hace falta para una escuela, hace falta pues tener infraestructura, tener un lugar donde impartir las clases, hacen falta maestros, hace falta pues que las autoridades aprueben el proyecto. Entonces hay que enfocarse en esos retos, en esos desafíos, y pues el principal reto es el presupuesto, porque vas a empezar sin nada. Sin embargo, aquí en Baja California, pues tenemos la escuela, la enseñanza, la experiencia de que siempre la educación ha iniciado sin nada. Es decir, el sistema educativo federal nunca ha podido satisfacer las necesidades educativas de Baja California, porque la ley establece que el presupuesto para la educación tiene que crecer en función del crecimiento natural de la población. Pero aquí en Baja California y particularmente en Tijuana, la población no solo crece por el desarrollo natural de las familias, sino sobre todo crece por la migración, porque aquí todos somos migrantes. Entonces es impredecible, no sabemos cuántos niños van a llegar, y aquí nos llegan niños de todas las entidades del país, nos llegan niños de Centroamérica, nos llegan niños de Asia, nos llegan niños de Europa, de todos lados. Entonces, pues nunca hay escuelas suficientes ni maestros suficientes, y entonces pues tuvo que surgir un sistema educativo estatal para atender esas necesidades que no podía atender el sistema educativo federal, y tampoco el sistema educativo estatal pudo atender las necesidades de Tijuana, y entonces tuvo que surgir un sistema educativo municipal. Y fueron las necesidades, fueron las circunstancias las que empujaron a las autoridades a pues trabajar para resolver esos problemas. ¿Y cómo nacieron las escuelas? Bueno, pues por cooperación, en edificios prestados. Las escuelas secundarias nacieron en los edificios prestados de las escuelas primarias y los usaban en la noche, eran escuelas nocturnas por cooperación. Yo estudié en una de esas escuelas nocturnas por cooperación en Ensenada.
y los mismos maestros de primaria daban clases gratis en esas escuelas, que empezaban sin presupuesto, pero ya una vez ahí la realidad, ya se tomaban en cuenta para el presupuesto del siguiente año, porque como ustedes saben, los funcionarios no pueden hacer nada que no esté en la ley, que la ley debe facultar a cualquier servidor público para hacer algo. No puede hacer lo que no esté permitido. En cambio, los ciudadanos podemos hacer lo que queramos menos lo que está prohibido. Por lo tanto, si no hay presupuesto para hacer una escuela, pues no la pueden hacer, porque el presupuesto es la ley y ese lo aprueba el Congreso local y el Congreso federal. Entonces, pues si ya está el problema ahí, se presenta y ya es aprobado, pero primero tiene que estar ahí la escuela, el fenómeno. De manera que ya cuando empezaron a surgir esas escuelas nocturnas, secundarias nocturnas por cooperación, pues fueron aprobadas en los presupuestos sucesivos y ya surgió el sistema educativo estatal. Pero resulta de que no solamente no había escuelas secundarias, sino no alcanzaban las primarias. Y en Tijuana particularmente, pues el ayuntamiento tuvo que entrarle y empezó a formar escuelas, pues también gratuitas por cooperación. Ayudaba el Club de Leones, el Club Rotario, etcétera, etcétera. Y todavía hay escuelas con esos nombres de Club de Leones, escuelas públicas, porque fueron esos clubes los que apoyaron y entonces pues ya se planteó ese problema ante el Cabildo aprobó el presupuesto municipal y luego el Congreso del Estado aprobó y ya surge el sistema educativo municipal, de manera que en México el único municipio que tiene un sistema educativo municipal pues es Tijuana, tiene su secretario de Educación y ahorita ha crecido tanto que no solamente tiene primarias y secundarias, tiene preescolares y tiene preparatorias. Y bueno, siguiendo ese camino, dijimos, no, pues hay que hacer surgir esta normal en un edificio prestado. Y nos dimos a la tarea de buscar alguna primaria que nos prestara sus instalaciones para poder empezar ahí a dar clases. Claro que la escuela es el maestro y los alumnos, hasta debajo de un árbol pueden empezar a dar clases. Ya cuando hay maestros y alumnos ya está la escuela ahí, aunque no haya edificios ni mesabancos ni nada. Pero pues si hay escuelas primarias, nos dimos a la tarea de buscar y pues muy difícil nos pasó lo que en las posadas, ¿verdad? Íbamos y nos decían, no, pues aquí no se puede porque, pues, ¿cómo van a estar los jóvenes en los mismos baños de los niños, etcétera? Y pues sí, efectivamente, no se puede revolver la gimnasia con la magnesia. Pero, y luego las escuelas, como no hay edificios suficientes, infraestructura suficiente, se utilizan en la mañana y en la tarde. Es decir, hay escuelas primarias matutinas y escuelas primarias vespertinas. Pero afortunadamente el que busca encuentra, el que toca se le abre y el que pide se le da, dice la Escritura. Y entonces nos encontramos una escuela que nada más era matutina, pero allá en Playas de Tijuana. Y la lindísima maestra directora nos recibió con los brazos abiertos, dijo que era un honor que ahí naciera una normal en Tijuana y nos prestó su escuela y nos prestó incluso sus oficinas de directora y ahí empezamos. Y todavía no teníamos ninguna aprobación de la autoridad, pero pues ya con esa escuela, entonces ya pedimos la autorización y planteamos la urgencia y la necesidad y como pues las autoridades sabían que efectivamente Tijuana siempre tiene necesidad de maestros y están contratando maestros interinos, etcétera, etcétera, porque no tienen presupuesto, pues nos aprobaron el proyecto y empezamos en 1994. Nos autorizaron para hacer la convocatoria y ya llegaron los primeros candidatos y hicieron su examen de admisión.
salieron 2 grupos de 30 alumnos o 35 alumnos cada grupo para la licenciatura en educación primaria. Todo este trámite lo hicimos en la escuela Granaditas de la Colonia Independencia, porque ahí el CAM, el Centro de Actualización del Magisterio, nos había prestado sus oficinas para hacer ese movimiento administrativo, y el director general del ISEP, del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, el contador José, se me va ahorita el nombre de él, al rato me lo recuerdo, se entusiasmó con el proyecto y nos autorizó mi nombramiento de director y una subdirectora académica, una subdirectora administrativa y una secretaria. Y entonces con ese personal nos lanzamos primero a inscribir a todos los candidatos para ingresar. Hicieron su examen de admisión muchísimos estudiantes, pero nada más se autorizaron 35 alumnos para 2 grupos, nos autorizaron 2 grupos, y ya con esos grupos empezamos a dar clase en 1994, en agosto de 1994, pero resulta de que a nivel federal nos dijeron no se autoriza una escuela en Baja California, en Tijuana, porque ya hay muchas normales. Ya hay 8 en Mexicali. Bueno, ellos no dijeron en dónde, sino dijeron hay como 12 normales, ¿para qué quieren tantas? Entonces, pues lo que hizo el director general del Ricardo Fernández Candia, ya me acordé ahorita, es José Ricardo Fernández Candia. Lo que hizo él, muy listo, con mucha creatividad, dijo, vamos a hacer una extensión de la Normal Fronteriza de Mexicali, que es una escuela centenaria. Y entonces, pues, fuimos una extensión de la Normal Fronteriza de Mexicali, traíamos el uniforme de la Normal Fronteriza de Mexicali, pero al meter el director general del ISEP la autorización a México, pues no lo autorizaron, otra vez se lo rechazaron. Sin embargo, ya estaba funcionando la escuela, ya estábamos ahí con nuestros maestros. Claro que nuestros maestros eran gratuitos, eran maestros por cooperación. Entonces, pues ya tuvieron que autorizarnos y ya surgió como Normal Fronteriza Tijuana, como una normal independiente, y bueno, ya no fue por extensión, y a mí me tocó ser el primer director. Qué interesante cómo después de recibir varios no y seguir insistiendo para ahora tener la escuela que tenemos. Después de tantas dificultades que fue pasar desde la escuela de playas hasta donde estamos a día de hoy, ¿cuál fue ese proceso de cambiar de lugar? ¿Qué problemas tuvieron como de nos habían asignado aquí, pero luego nos movieron acá? Cuénteme esa historia de la Normal. Con todo gusto. Bueno, pues empezamos en un edificio prestado. Entonces, de inmediato, ya una vez autorizada la escuela, ya una vez nacida la escuela, ya nació, entonces solicitamos un terreno para la escuela y un edificio para la escuela. Y pues no nos hicieron caso. O sea, la escuela duró ahí 14 años en la primaria. Más bien crecimos ahí, fuimos, ya casi sucedía lo del cuento aquel del conejito y la zorra, ¿no? Que fue a pedirle posada y después sacó al conejito y se quedó con su casa, porque ya estábamos invadiendo demasiado la primaria y nos daba pena ahí con la directora que cada día
iba creciendo la normal y pues teníamos más gente. Más cuando nos autorizaron la licenciatura en preescolar. Entonces, pero nosotros no cejábamos de estar insistiendo, porque por aquello de que al que pide se le da. Y nos acordábamos de aquel juez inicuo que iba a la viuda a pedirle justicia y no le hace justicia, pero después se enfadó y dice, no por hacerle justicia, sino por quitarse de encima a la viuda. Entonces le hizo justicia. Bueno, pues así nosotros estuvimos insistiendo con las autoridades correspondientes a nivel estatal y por fin nos dieron una donación allá en la mesa de Otay, en el área donde está la Universidad Autónoma de California, el campus, donde está el tecnológico, donde hay muchas escuelas, etcétera. Y es el área donde hoy está la UPN, ahí atrás del centro comercial de Soriana y de la Alameda. Entonces, pues nosotros muy felices porque ya nos habían dado la escuela. Pero cuando la Universidad Pedagógica Nacional se dio cuenta de que ya nos habían otorgado un terreno y ellos también estaban allá en Playas rentando, más que ellos sí estaban rentando por ahí en Playas, entonces dijeron, no, pues primero en tiempo, primero en derecho, nosotros somos más antiguos que la normal, ellos ya van a tener terreno y nosotros no, a nosotros nos toca. Y bueno, pues efectivamente es un principio jurídico, primero en tiempo, primero en derecho. Claro que ellos no se movieron, no estuvieron ahí picando piedra. Pero pues ni modo, no nos tocaba. Pero nos dijeron, bueno, aquí junto a la UPN les vamos a dar un campito, porque cada fraccionamiento está obligado a donar terreno para escuelas. Y ahí iba a ser un fraccionamiento, industrial. Y entonces, pues donaron ese terreno. Pero después cambiaron el tipo de fraccionamiento y dijeron que iban a autorizar un fraccionamiento habitacional. Y entonces ya tenían que donar para un preescolar, para una primaria, para una secundaria, ya tenían que donar más terreno. Entonces dijeron, bueno, el terreno que nos done, le vamos a dar una parte a la UPN y otra parte a ustedes. Bueno, en eso quedamos, que teníamos ahí nuestra parte, pero le vamos a edificar primero a la UPN y después a ustedes, su terreno se va a quedar ahí. Y bueno, pues aceptamos, nos parecía muy bien esa zona, porque ahí están las escuelas de nivel superior, etcétera. Y estuvimos pacientemente esperando, porque dice Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza. Entonces, si tú tienes paciencia, tú espera y vas a ver. Pero llegó un momento en que nada, ¿verdad? Pasaron años y años y pues no, ahí estaba nuestro terreno. Entonces, cuando fue directora, la maestra Sofía Cueva Silva organizó a los muchachos y con el camión de la escuela fueron y se plantaron allá arriba en Otay, en el terreno que supuestamente nos habían dado, y se hizo un escándalo, en la prensa salió ahí retratado a los maestros, por ahí está una foto, el otro día vi una foto ahí, aquí, de las que cuelgan, donde estaban en el terreno, y estaban las autoridades estatales, y estaban ellos ahí, y ya les dijeron, cálmense, no hagan tanto escándalo, les vamos a construir, pero no, resulta de que el terreno pues resultaba muy chico para los dos. Entonces finalmente localizaron otro terreno aquí en la sección tercera de la zona Río. Bueno, dijimos, está bien, aunque sea la sección tercera, entonces aquí estaba solo. Era casi en Breña, nomás que ya estaba fraccionado, ¿no? Entonces
nos había tocado el terreno de la prepa que está aquí. Nueva Tijuana, creo que se llama, muy amplio, muy bueno. Pero como las autoridades encargadas de eso, pues no son ni pedagogos ni tienen visión de lo que es una escuela superior o una normal, y menos una normal, porque las normales, había muchas normales en Tijuana, pero eran normales chiquitas, de una licenciatura. Que la normal del Ejido Nuevo León con una licenciatura en primaria, la normal del Ejido Benito Juárez y así de varios ejidos, o en la misma ciudad de Mexicali, que la normal preescolar estatal y la normal preescolar federal, de educadoras y de educadoras, una licenciatura. Que la normal, así, o sea, divididas, que la nocturna y con una licenciatura. Entonces, pues pensaron que iba a ser una normal de rancho, que iba a ser una licenciatura, y dijeron, no, la prepa necesita más terreno, y nos mandaron para acá. Pero no pensaron en que necesitábamos, en primer lugar, que Tijuana es Tijuana, y que además el proyecto que nosotros presentamos era una normal que se transformara en una universidad, o sea, que tuviera muchas licenciaturas, que tuviera maestría, que tuviera doctorados. Y pues eso no lo entendieron las autoridades encargadas de dotarnos de territorio, y nos dieron un terreno pequeño. Que tenemos es un terreno pequeño. Sin embargo, pues pues ni modo, lo aceptamos. No nos quedaba otra más que aceptarlo así como nos lo dieron, y no nos dieron ni siquiera para estacionamiento para los alumnos. Imagínense, en cualquier escuela un gran estacionamiento para los alumnos y para los maestros. Pues ni siquiera los maestros cabemos en el estacionamiento que nos dieron. Pero bueno, eso nos dieron, pues con eso empezamos. Y empezamos con esta planta donde estamos. No es cierto, estos son una escuela, unos locales provisionales que construimos más adelante porque ya no cabíamos. Si nos dieron donde está la dirección y donde está, era como un triángulo así, ¿no? Entonces, pues ya nos autorizaron y empezaron a construir, pero duraron años construyendo, y luego resulta de que los amantes de lo ajeno se robaron todo el alumbrado y todo lo que estaba, y para que hubiera presupuesto otra vez para conseguirlo se tardaron mucho tiempo, hasta que estuvimos presionando, y finalmente ya cuando fue director el maestro Juan Carlos Madrueño Pinto, entonces por fin en la época del gobierno del licenciado Osuna, entonces fue cuando nos entregaron este edificio 14 años después de haberse iniciado la escuela. Claro que estábamos felices, fue una fiesta grande estrenar nuestra nueva casa, y ya pues ya llegamos con más licenciaturas, ¿verdad? Y aquí todavía nos dieron más, y se fue completando el proyecto, y se completó totalmente, pues después con el director Martín Gutiérrez Gaeta, llegó la licenciatura en Educación Física y otras licenciaturas en español y matemáticas de secundaria, y luego con la maestra Gaby llegó, cuando fue directora, llegó a la licenciatura en inglés y una maestría, y ahora con la directora Catalina Ortiz Macías, pues ya tenemos el doctorado y tenemos una red de cuerpos académicos de la frontera norte, y tenemos un seminario internacional de investigación educativa que precisamente en estos días se están reuniendo en Argentina, toda la red
de cuerpos académicos del noroeste y cuerpos académicos de Argentina, de Perú, de México, incluso de otras universidades, porque ese seminario es un seminario que se formó con el apoyo de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y de la Universidad de Perú y de otro país de Latinoamérica, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero ya somos una universidad. Claro, tenemos pendiente ese problema de los estacionamientos para nuestros alumnos, porque pues es un problema grave que sus carros estén en la calle. Pueden ser víctimas de robo, víctimas de etcétera, ¿no? Y lo mismo en cuanto al cuidado del ambiente, pues no podemos tener como quisiéramos unos huertos orgánicos para enseñarles a cultivar, etcétera, o tener una farmacia viva con hierbas medicinales o las plantas nativas de Baja California. No tenemos espacio. Y además, pues los de educación física necesitan canchas, necesitan más espacio, pero bueno, son retos que tendrán que ir resolviendo nuestras autoridades educativas y nuestras autoridades estatales y nuestras autoridades federales. Pero aquí estamos y pues nuestros egresados han representado orgullosamente en nuestra escuela, porque tenemos más de 3,000 maestros ya al frente de los grupos de primarias, preescolares, secundarias. Muchos son supervisores, asesores técnico-pedagógicos, líderes sindicales. Incluso tenemos ahorita un egresado que es presidente municipal de Tijuana. Entonces estamos orgullosos de nuestros egresados, que siempre se llevan pues qué diremos, el 90, el 80% de las plazas en los concursos de oposición, porque pues están muy bien preparados. La verdad considero que es muy interesante e importante el conocer la historia y todas las dificultades por las que ha pasado la escuela, ya que considero que debe valorarse mucho el esfuerzo de quienes fueron alumnos, quienes son maestros, quienes fueron directivos anteriormente en la escuela, ya que gracias a ellos pues podemos decir que tenemos la escuela actual. Y si no hubiera sido por todo eso, creo que probablemente la escuela quizás estaría en otra situación, y considero que es de suma importancia seguir dándole voz a esto y que se dé a conocer todas las historias que se puedan contar, ¿no? Ahora bien, desde esa fundación y todos los retos que tuvo la escuela, han pasado más de 30 años. 31. 31. ¿Qué diferencias ha visto en esos inicios a estos retos actuales que presenta la escuela? Pues muy buena pregunta. Ha habido muchos retos y muchos cambios. En primer lugar, ha habido reformas educativas, porque cada sexenio, cada nuevo gobierno, cada nueva administración introduce, trata de responder a la problemática educativa que se le presenta, y entonces reforma los programas educativos. De manera que aquí, pues a veces los alumnos o los estudiantes de las últimas generaciones llevan programas diferentes a los estudiantes de las nuevas generaciones, porque empezaron con un programa que ya se reformó. Entonces, pero el primer reto que tuvimos es que nos tocó el cambio hacia el uso de la nueva tecnología digital. Entonces, como pudimos, conseguimos computadoras
y nuestra escuela fue la primera que empezó a manejar todo lo administrativo en computadoras. Entonces eso pues nos ahorró mucho trabajo de secretarias y pudimos así, con la única secretaria que teníamos, pues resolver toda la problemática porque era mucho más fácil en la forma digital. Pero luego la escuela en general tuvo que modernizarse y pues gestionar y promover para que dotáramos a la escuela de pizarrones electrónicos, de computadoras, etcétera, etcétera, para que los alumnos estuvieran actualizados. Entonces eso fue un reto muy grande que, pues gracias a Dios, se resolvió. Como ustedes conocen, su escuela está muy actualizada y ahorita ya viene otro reto porque tenemos que introducir plenamente la inteligencia artificial, no solo en la escuela, sino hacia las primarias. Entonces, tenemos que enseñar a los niños a manejar la inteligencia artificial primaria. Pero bueno, ese fue un reto que costó mucho trabajo, pero se resolvió también con la colaboración de los distintos niveles de gobierno. El presupuesto llega del gobierno federal, porque el gobierno federal es el que se lleva el dinero de las entidades federativas. Por ejemplo, Tijuana, que produce tanto dinero por las maquiladoras que tiene y por el turismo y por todos los medios que tiene de producción, pues le entrega a la federación el 80% de sus ingresos y se queda con es decir, le entrega a la federación el 80% y la federación no solo el 80%, le entrega el 15% al Estado, el 80% a la federación y se queda con el 5%. Y resulta de que pues esto está mal porque debía quedarse con el 80%, entregarle al Estado el 15% y a la federación el 5%, porque tiene que irse la mayor parte del dinero de los municipios al gobierno central. Ellos ya, según eso, lo reparten equitativamente para las entidades que más necesitan, pero resulta que quienes se produjeron el dinero tienen baches en las calles, no tienen escuelas suficientes, no tienen hospitales, no tienen todo lo que necesitan, cuando que aquí es donde se está produciendo, ¿verdad? O sea que allá hay una contradicción en nuestro sistema federal, porque formalmente es federal, pero realmente es un sistema centralizado. El centro del país es el que controla todo, controla las aduanas, controla la educación, controla todo, y no deja que la autonomía que necesitan los municipios para crecer. Es igual que una familia. En una familia, pues la educación consiste en enseñar a los niños a ser libres y que rápidamente lleguen a ser adultos autónomos y se independicen, formen sus familias, ¿verdad? Pues así debiera ser en lo social, ¿verdad? Los municipios empiezan siendo un pueblito chiquito y un poblado, y luego van creciendo y se desarrollan y ya tienen sus sistemas de producción, y ya cuando son capaces, entonces darles autonomía y que ellos tengan toda la posibilidad de crecer y según su trabajo, sus potencialidades, sus capacidades, etc. Pero aquí no. Es decir, aquí dependemos para todo de que el gobierno federal autorice y done y tal, y resulta de que pues Tijuana aporta muchísimo dinero, pero pues todo se lo lleva el gobierno federal. Y luego lo mismo le sucede a los otros municipios. Entonces, pues eso hace que tengamos dificultades y se ponen límites para que se reciba dinero para resolver los problemas que aquí tenemos. Precisamente
hay que ir cumpliendo con los requisitos que se nos ponen. Por ejemplo, un requisito necesario para tener más presupuesto era que tuviéramos más posgrados, es decir, que los maestros tuvieran maestrías y tuvieran doctorados. Y que tuvieran, que formaran cuerpos académicos de investigación educativa. Y esto, pues, era muy difícil. Era muy difícil porque, en primer lugar, el sistema de educación normal se planeó como un control por parte del Estado de la educación. Y precisamente como se formó como un control por parte del Estado, el Estado es el Estado mexicano. Aquí le llamamos Estado de Baja California, pero realmente no es un Estado, es una entidad federativa, porque nosotros somos un sistema federal. Entonces tenemos entidades federativas que forman una federación. Hay confederaciones y hay federaciones. Una confederación son muchos estados que se unen, pero una federación es cuando esos estados se fusionan y el gobierno central es el que manda a todos los estados, es la autoridad máxima. Hay 3 niveles de gobierno: el nivel federal, el nivel de entidad federativa y el nivel municipal. Entonces, formalmente copiamos la organización política de los Estados Unidos de Norteamérica y nosotros somos los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Porque también somos de Norteamérica. Claro que ellos se dicen los americanos, ¿verdad? Y todos los demás, quién sabe quiénes seremos, ¿verdad? Ya ven que ahora que ganó Trump, dijo que al Golfo de México le iba a cambiar el nombre y le iba a poner el Golfo de América, ¿verdad? Porque para ellos América es allá, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que ya me salí de la pregunta porque me amplié, ¿verdad? Pero el reto, pues, era conseguir más presupuesto. Y una limitante era eso. Le estaba explicando que las normales eran escuelas técnicas. Para ser normalista requerías nomás secundaria. Y una vez con la secundaria tú entrabas a la normal y ya salías como técnico de la educación. No tenías licenciatura. Y eso era un callejón sin salida porque ya no podías ingresar a ninguna otra universidad ni hacer ningún posgrado ni nada, ¿verdad? En todo caso a la normal superior. Y así, pues, ¿cómo se van a desarrollar los maestros si no son profesionales de la educación, si no saben investigar, si no saben compartir sus experiencias y hacer crecer la didáctica, la pedagogía, las ciencias de la educación? Entonces, a un secretario de Educación muy inteligente en México, Jesús Reyes Heroles, pues dijo, no, necesitamos romper esas barreras, y en 1984 las normales se transformaron en licenciaturas. Y entonces, para entrar a la normal hay que estudiar el bachillerato, la preparatoria, y así ya como licenciaturas ya tienen posgrados y ya tienen oportunidad de irse a estudiar a cualquier universidad y tener maestrías y doctorados, etc. O sea, se abrió la educación para todo el mundo. Pero, pues los maestros no tenían la licenciatura, todos los que habían estudiado. Entonces tuvo que crear la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar a los maestros y hacerlos que obtuvieran su certificado de bachillerato y así pudieran tener su licenciatura, ¿no? A mí me tocó precisamente trabajar un poco en la UPN para hacer ese trabajo. Íbamos a actualizar a los maestros, a darles su bachillerato para que fueran licenciados en educación. Y una vez que ya empezaron a surgir los licenciados en educación, entonces ya hacer lo que tienen todas las universidades, sus cuerpos académicos de investigación educativa. Pero resulta de que era dificilísimo formar un cuerpo académico, porque para
hay un organismo que se llama PRODE, que consiste pues en aprobar la formación de los cuerpos académicos, que son cuerpos académicos en formación, cuerpos académicos ya como tales, luego cuerpos académicos en consolidación y cuerpos académicos consolidados. Es todo un proceso. Y resulta de que aquí en Baja California, cuando ya fuimos licenciaturas y ya pudimos formar cuerpos académicos, pues no podíamos, porque para tener ese nivel de PRODE hay que publicar libros o capítulos de libros, hay que publicar en revistas, hay que presentar ponencias en los congresos nacionales, internacionales de educación, hay que dar conferencias, etcétera, una serie de requisitos. Bueno, además de dar clases, además pues de todo lo que es la vida académica, ¿no? Entonces, pues se abrió la oportunidad, pero ninguna normal, solo las viejas normales de allá, centenarias del centro del país, pues pudieron tener esos cuerpos académicos. Y la normal fronteriza Tijuana, a pesar de ser la más nuevecita, la más jovencita, fue la primera que tuvo un cuerpo académico de investigación, porque nos metimos a publicar libros, nos metimos a publicar artículos en revistas, a participar en congresos, a presentar ponencias, etcétera, etcétera. Y entonces reunimos esos requisitos, pues, y luego a estudiar. La maestra Catalina estudió el doctorado aquí en el Colegio de la Frontera Norte, y el profesor Juan Carlos se metió a la Ibero para estudiar la maestría, y así yo me fui a una maestría en la Universidad de Castilla-La Mancha en España, etcétera, y ya con eso pues ya pudimos formar nuestro primer cuerpo académico. Y la normal fronteriza de Tijuana fue la primera normal en Baja California que tuvo un cuerpo académico de investigación. Y al llegar a ese nivel nos autorizaron aumento de presupuesto para la normal. Y con ese aumento de presupuesto ya la normal pudo avanzar, ¿verdad? Se pudieron construir otros edificios, etcétera. O sea, nos llegó más dinero, ¿no? Y pues ahorita ya se ha trabajado últimamente y ya tenemos muchos cuerpos académicos y ya tenemos hasta una red de cuerpos académicos del noroeste. Ya estamos asociados con las universidades de Chihuahua, de Sinaloa, de Sonora, de Baja California Sur, y ya tenemos ese seminario internacional de investigación educativa con la UNAM y con otras universidades de Hispanoamérica, ¿verdad? Porque indebidamente se le llama Latinoamérica. Si no hablamos en latín, hablamos en español. No es Latinoamérica, es Hispanoamérica, ¿verdad? Pero bueno, nosotros hemos llegado ya a ese nivel universitario. Un secretario de Educación, no la actual secretaria, sino un secretario anterior, pues llamó aquí a la directora de la normal. Le dijo: oiga, ustedes están exagerando. ¿Por qué? Porque pidió autorización para ir a un viaje a un Congreso Internacional de Educación que fuimos a la Universidad de Cantabria en España, en Santander, y no nos querían dar autorización, ¿verdad? ¿Por qué gastábamos en eso, etcétera? Y ya la llamaron allá y ya le explicó al secretario de Educación cómo estaba el asunto, que ese presupuesto pues era el presupuesto que teníamos para investigación, etcétera. Y ya que entendió el secretario, dijo: no, pues ustedes ya están a otro nivel, ya nos superaron, ya ustedes son una universidad. Entonces pues ya le autorizó que fuéramos a ese Congreso Internacional de la Universidad de Cantabria, ¿no? Y ahorita ya, pues ya se van a ir muchos compañeros. Aquí el compañero Omar se va a Argentina, ¿verdad? No le tocó. Se van a
al seminario de investigación educativa. Entonces, pues así se han venido superando esos retos, ¿verdad? Esos retos que han sido graves en su momento. Por ejemplo, cuando ya creció más la normal, entonces se vino un problema del estacionamiento y luego se vino una racha de robos y de violencia, donde cuando recién se construyó esta vía rápida que atraviesa todo Tijuana, por aquí se apropiaron los cárteles de la vía rápida y echando balazos y todo, y a veces aquí nos aventábamos al suelo porque veíamos los balazos. Fue cuando Leizaola puso el control ahí y acabó con todo eso, ¿verdad? Pero en esa época hubo un robadero de carros y de baterías y de todos los alumnos, entonces ya presionamos al ayuntamiento al ayuntamiento y a las autoridades estatales y nos autorizaron a rentar un terreno primero aquí atrás y luego allá enfrente para el estacionamiento de los alumnos. Después últimamente ya nos quitaron el presupuesto y ya otra vez ya no tenemos estacionamiento, ¿verdad? Pero como la cosa se puso crítica, tuvimos que presionar para que protegeran a nuestros alumnos en ese sentido, porque primero les pedíamos que vigilaran las patrullas, pero pues, ¿cómo van a estar siempre vigilando aquí, verdad? Entonces así se resolvió. Y bueno, pues sería cuestión de más tiempo para analizar tantos retos que hemos tenido que vencer. Sin duda la actualización ha sido una constante, incluso nosotros ahorita como estudiantes se nos dice la importancia de estarnos actualizando. Ahora, ¿usted qué consejo o qué mensaje le daría a esos futuros docentes que están por egresar o aquellos que se encuentran en preparatoria y que quieren ser docentes? Pues con todo gusto, querida compañera. Yo creo que ser docente es una profesión muy noble, porque se trata de que nuestros niños, ese ha sido el ideal de esta normal, no sean espectadores de la historia, sino sean protagonistas de la historia, que sean no objetos de la historia, que otros hagan la historia, sino que ellos sean sujetos de la historia, que tomen conciencia de que somos sujetos de la historia y la historia la tenemos que hacer nosotros, ellos. Los estamos enseñando a ser libres, los estamos enseñando a que desarrollen todas sus potencialidades, todas sus capacidades, para que, pues, ya que tenemos esa posibilidad como seres humanos, que somos imperfectos, pero somos perfectibles, pues todos estemos actualizándonos, todos estemos perfeccionándonos y desarrollando nuestros talentos. Pero lo primero que tiene que hacer un estudiante es que tiene que ser estudiante, ¿verdad? Si eres estudiante, pues estudia, no vengas a simular que eres estudiante, no te distraigas en otras cosas, porque el tiempo es la sustancia de la vida. El tiempo es un recurso no renovable. No más va a durar desde que naciste hasta que te mueras y no más. Entonces tú tienes que aprovechar tu vida manejando tu tiempo, controlando tu tiempo. Y hay muchos distractores, sobre todo en esta época, que te dispersan y entonces pierdes el tiempo, lo tiras. Dices, lo voy a recuperar, no es cierto, el tiempo no se recupera, es un recurso no renovable. Entonces, ¿cómo aprovechar el tiempo un estudiante, ya sea de preparatoria o de normal? Pues en primer lugar, profesionalizándose. ¿Y qué es profesionalizarse? Pues ser consciente de lo que está haciendo. Es decir, reflexionar sobre lo que va a hacer, planearlo, prepararlo. Y luego, cuando lo está haciendo, reflexionar sobre lo que está haciendo y evaluarlo. Y ya que lo hizo, reflexionar sobre lo que hizo
Y todo eso es estar tomando nota siempre, estar tomando nota de esas experiencias, creando una narrativa pedagógica para luego compartir esas experiencias con sus compañeros, con sus colegas profesionistas. Porque el problema que hemos tenido los profesores es que adquirimos muchas experiencias, pero nunca las registramos. No reflexionamos sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que hicimos, y no podemos compartirlo. Y los cursos de actualización que nos dan, pues son de otras profesiones. Vienen los psicólogos, vienen los sociólogos, vienen los historiadores, dizque a actualizarnos, pero los maestros siempre están inconformes. Dices, eso no me sirvió, no es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que tú necesitas? Pues ser un profesional, un especialista en lo tuyo. Cuando los odontólogos o los médicos o los licenciados o los ingenieros hacen sus congresos, comparten sus experiencias. Y eso es ser profesional. O sea que ustedes tienen que ir registrando, ir acostumbrándose a estar reflexionando sobre lo que están haciendo para anotar esa manera que tuvieron de solucionar los problemas que se les presentaron. Porque precisamente los problemas no son desgracias. Los problemas son la oportunidad que tenemos de ejercer nuestra capacidad, de hacerla crecer. Un problema es un reto para crecer. Y en la medida en que lo vamos resolviendo con nuestra creatividad, vamos creciendo, vamos fortaleciendo nuestra profesión. Y si la compartimos, si dialogamos, si compartimos las experiencias, si las dejamos registradas para las nuevas generaciones, pues nos estamos actualizando. No necesitamos que vengan de otras profesiones a actualizarnos. ¿Cómo nos van a actualizar si ellos no tienen esa experiencia? Y entonces nosotros tenemos que hacer crecer las ciencias educativas, sobre todo la pedagogía, la didáctica, para que pues seamos verdaderos profesionales de la educación. Y ahora que ya somos licenciatura y que ya somos universidad, bueno, pues a ser profesionales de la educación. Considero que es de suma importancia lo que nos menciona, ¿no? El poder construir la historia como estudiantes y posteriormente como profesionales, ya que de nosotros depende el futuro del país y que podamos aprender a amar lo que es esta profesión de ser docente, que además de ser una profesión también es un arte, y realmente valorarlo todos los días y seguir adelante aprendiendo y construyendo sobre la marcha. Y bueno, la verdad es que para nosotros ha sido un gran placer poderlo tener aquí. Hemos aprendido muchísimo. La verdad es que todo lo que nos cuenta es súper mega importante. Tanto lo que ha pasado anteriormente, todos esos retos que ha tenido desde lo que sería su vida hasta la creación de La Normal. Realmente es algo muy confortante para mí el que pudiera estar aquí con nosotros. Y la verdad es que podría pasármela todo el tiempo agradeciéndole, pero la verdad es que un súper placer poderlo tener aquí. El placer es mío ver los frutos de La Normal en ustedes, porque dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Entonces, pues, ¿qué frutos más hermosos está produciendo La Normal? Fíjense, por ejemplo, una de las primeras egresadas, la doctoranda Yara Amparo López, saliendo de La Normal, sin haber estudiado aquí cómo fundar una escuela, la mandaron a fundar una escuela, la mandaron a Santa Fe, se estaba abriendo el fraccionamiento Santa Fe, el fraccionamiento nada más había donado el terreno y ella fue a fundar una escuela y la fundó. Levantó los censos para ver cuántos niños había, etcétera, etcétera. Y como no había presupuesto, porque era una escuela estatal, entonces se dio cuenta de que habían unos norteamericanos por ahí ayudando a construir unos cuartitos para la gente que no tenía casa, y los convenció para que le ayudaran a construir los primeros salones. Y entonces en esos primeros salones ya
surgió la escuela y ya después ya hubo presupuesto y ya se construyó la escuela. Pero ella misma, pues viendo que había muchos niños que venían de Estados Unidos repatriados y hablaban inglés y no sabían español y había problemas, y otros niños que venían del centro del país y de Sudamérica, entonces creó el programa de niños migrantes. Y como tenía relación con estos norteamericanos, se relacionó con la Universidad de San Diego y le interesó la Universidad de San Diego, y total, ahora el programa de niños migrantes, pues es un programa de Baja California, del sistema educativo estatal, y fue una egresada nuestra la que inició ese programa y todavía lo dirige hasta la actualidad. Ahorita, por ejemplo, sin presupuesto, ella está trabajando con los haitianos, tiene unos grupos de haitianos en una escuela primaria que le prestaron en la zona norte, y los sábados les da clases junto a otros voluntarios para que gratuitamente les den clases, porque algunos de ellos no solamente no saben español, sino son analfabetas en su propio lengua, ¿verdad? Entonces está trabajando ahí. Entonces ver a nuestros exalumnos tan destacados, tan comprometidos con la educación, nos emociona, nos llena de gozo. Y pues reflexionando sobre lo que tú decías, de que sean los niños de Baja California protagonistas de la historia, no espectadores de lo que otros están haciendo, pues recuerdo que Kant dice que las sociedades llevan en su seno las semillas de su propia destrucción si no educan a las nuevas generaciones. Los seres humanos no tenemos por qué resolver los problemas a golpes, a balazos, a bombazos, sino tenemos que dialogar, tenemos que razonar y, en lugar de ser egoístas, buscar el bien de todos. Como seres humanos tenemos que humanizar nuestra sociedad como la familia humana, y entonces buscar el bien para todos y no buscar la ventaja de unos y explotar a otros, que es lo que han hecho desgraciadamente estas potencias que hoy nos gobiernan, que van y esclavizan a los africanos y esclavizan a los hindúes y esclavizan a los árabes y esclavizan a todo el mundo para explotarlo y buscar el beneficio de unos cuantos. Necesitamos la justicia, necesitamos el amor. Los niños deben aprender a dialogar, deben aprender a resolver sus problemas dialogando, buscando el bien de todos, no el bien de unos cuantos, ¿verdad? Entonces, pues, esa conciencia debemos tenerla todos, que estamos construyendo la civilización del amor, que estamos humanizándonos, colaborando con nuestro trabajo, pues desde luego primero humanizar a nuestra sociedad, ¿verdad?, a nuestra ciudad, pero también a nuestra entidad, a nuestro país y a todo el planeta, porque ahora ya somos ya el mundo se hizo pequeño, ya somos una cultura planetaria, debemos ser interculturales, no multiculturales, porque multiculturales es estar aislados, cada quien con su cultura, no, interculturales. Como decía el maestro José Vasconcelos, fundador de nuestro sistema educativo, en un ensayo, La raza cósmica, somos mestizos. México e Hispanoamérica es el mestizaje hacia donde va toda la humanidad. Tenemos que lograr la inclusión, la interculturalidad, tenemos que acogernos, protegernos, tenemos que, pues, promovernos y tenemos que integrarnos, ¿verdad?, todos. Y nosotros estamos en el punto adecuado porque Tijuana es eso. Es un lugar donde confluyen de todas las culturas y de todos los pueblos, y tenemos que ser pioneros en ese fortalecimiento de nuestro mestizaje, de ser, como decía el maestro Vasconcelos, la raza cósmica. Muchas gracias por habernos acompañado a mi compañero y a mí en este nuevo podcast, en este primer capítulo, para que otros compañeros y amigos conozcan más de esta historia de nuestra institución.
Gracias a ustedes por invitarme. Qué alegría, qué gozo. Muchas gracias. No olviden seguirnos, dejar su like, compartir y comentarnos qué les pareció este capítulo. Déjenos en sus comentarios a quién les gustaría que trajéramos para las siguientes entrevistas y qué preguntas les gustaría que les hiciéramos. Esto fue Charlando Normal. Un podcast de educación e investigación. Hasta la próxima.